sugiera los diferentes temas del pastor Luis Alvarado. Póngase en contacto con nosotros. Será un placer atenderle. Sean bienvenidos a esta enseñanza de la Palabra de Dios. Creemos que será de bendición y edificación para su vida. Lucas capítulo 15, verso número 1, dice de la siguiente forma. Acompáñeme conmigo con su mirada ahí en su Biblia y hay tres historias que nosotros vamos a tocar el día de hoy. Lucas 15:1 dice: mientras Jesús enseñaba, se le acercaron muchos de los que cobraban impuestos para el gobierno de Roma y también otras personas a quienes los fariseos consideraban gente de mala fama. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a criticar a Jesús y decían: este hombre es amigo de los pecadores y hasta come con ellos. Al oír eso, Jesús les puso este ejemplo: si alguno de ustedes tiene 100 ovejas y se da cuenta de que ha perdido una, ¿acaso no dejará las 99 en el campo y se va a buscar la oveja perdida? En cuanto la encuentra, la pone en los hombros y vuelve muy contento con ella. Después llama a sus amigos y vecinos y les dice: vengan a mi casa y alégrense conmigo, ya encontré la oveja que había perdido. De la misma manera, hay más alegría allá en el cielo por una de esas personas que se vuelve a Dios que por 99 personas buenas que no necesitan volverse a Él. Jesús le puso otro ejemplo, la segunda historia que vamos a ver. Jesús le puso otro ejemplo. ¿Qué hará una mujer que con mucho cuidado ha guardado 10 monedas y de pronto se da cuenta de que ha perdido una de ellas? De inmediato prenderá las luces y se pondrá a barrer la casa y buscará en todos los rincones hasta encontrarla. Y cuando la encuentre, invitará a sus amigas y vecinas y les dirá: vengan a mi casa y alégrense conmigo, ya encontré la moneda que había perdido. De la misma manera, los ángeles de Dios hacen fiesta cuando alguien se vuelve a Dios. Tercera historia. Jesús también les dijo: un hombre que tenía 2 hijos. Un día, el hijo más joven le dijo a su padre: papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos, a otro país. Allá se dedicó a darse el gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltarle la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que le empleó lo mandó a criar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle: papá, me he portado muy mal con Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y le dijo: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también las sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y haya vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile.
Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó: ¿qué pasa? El sirviente le dijo: es que tu hermano ha vuelto sano y salvo, y tu papá mandó a matar el ternero más gordo para hacerle una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara, pero él, muy enojado, le dijo: he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado ni siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, fíjese cómo dice, ese hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él ternero y el ternero más gordo. El padre le contestó: pero mi hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir. Como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado. 32 versos. Yo creo que es lo más que ha leído en toda su vida de la Biblia, ¿no? 32 versos. Hasta ni se sintió, ¿a poco no? Lucas describe 3 maravillosas historias. Historias que hablan sobre la alegría de encontrarse con algo que se creía muerto o que se había perdido. 3 historias fantásticas que si nosotros las leemos detenidamente y las estudiamos, vamos a encontrar una maravillosa actitud de Dios hacia el hombre. 3 historias donde Dios nos deja ver su alegría, la alegría de Dios por encontrarse con el tesoro perdido, con la oveja extraviada y con el hijo descarriado. Si leemos detenidamente Lucas capítulo 15, posiblemente entendamos que Dios no es un tirano, Dios no es un castigador, Dios no es el Dios que nos predicaron nuestros padres, no es el Dios que nos predicó la religión, aquel que está con un látigo dispuesto a golpearnos en cuanto cometemos un error o pecamos. Sino más bien cuando leemos el libro de Lucas, capítulo 15, nos damos cuenta que Dios es un Dios lleno de amor, que es un Dios misericordioso, que es un Dios de oportunidades y que Él se alegra cuando el perdido vuelve de nueva cuenta a Él. Por eso en las 3 historias nosotros entendemos que dice que hay una gran fiesta cuando el pecador se arrepiente. Y después dice que los ángeles también hacen fiesta cuando entonces alguien vuelve al camino de Dios. Pero termina diciendo la última historia que el padre se alegra cuando el hijo descarriado, la oveja negra, el hijo pródigo, regresa. Y entonces nos damos cuenta que el Dios que nos predicó la religión, el Dios que nos predicaron nuestros padres, no es el mismo Dios de la Biblia, sino es un Dios bueno, grande y misericordioso. Lo primero que encontramos es la historia de la oveja perdida. Y comienza este capítulo así, con un pastor que pierde su oveja y que va en busca de ella. ¿Por qué razón es que el pastor va en busca de su oveja? Pues porque el pastor se llega a encariñar y llega a amar a su oveja y no la puede dejar, aunque sabe que ha cometido un error. Muchas veces le había hecho lo mismo, entonces él opta por ir y buscarla y traerla. ¿Por qué? La pregunta que a veces hace la gente: ¿por qué Dios no destruyó al hombre cuando pecó e hizo otra creación? Simplemente porque Él amó a su creación. Él amó a Adán, Él amó a Eva, y por eso mismo, por ese amor, no los destruyó. Como Dios hubiera sido muy fácil destruirlos y volver a crear un hombre y volver a crear una mujer que no cometieran esos mismos errores. Pero sin en cambio, Él se había encariñado con su creación. Él había amado lo que había hecho y es por eso que les da una oportunidad. Este pastor deja las 99 y dice que las deja resguardadas en el campo. Él no tiene cuidado, él no le preocupan las 99 porque son ovejas que están pastando. Son ovejas que se están alimentando, son ovejas que no crean problemas, son ovejas que no andan brincando de un lugar a otro, sino que están allí en el campo y están pastando, están comiendo. Así es que no le preocupa al pastor dejar a las 99, más bien le preocupa
a esa única oveja que se haya ido, porque no tiene nada que comer y porque no sabe andar, porque las ovejas son brutas, porque las ovejas no razonan, no piensan lo que hacen. Y entonces le preocupa al pastor esa oveja que se ha ido y que no sabe qué es lo que le puede deparar y con qué se puede encontrar. Es fácil entonces dejar a las 99 porque se sabe que ya están resguardadas, tienen una buena enseñanza. Es fácil dejar a esas personas que tienen en su vida espiritual una comunión con Dios, que leen la Escritura, que buscan enriquecerse, que buscan conocer más, que buscan entendimiento. Ellas están pastando, ellas están seguras. Pero el pastor se preocupa por aquella oveja que anda en pague por sufrir y que luego nos dice que es lo mismo. Pastores, que no pude venir acá, pero fui a pague de sufrir, ¿que no es lo mismo? O aquellos que reciben a los testigos de Jehová y toman el café y dicen, pastores, que recibí a la hermanita y ella me estuvo enseñando. Esa es la oveja perdida que hay que ir por ella y enseñarle. Aquella que ha sido descarriada, aquella que ha tomado un rumbo distinto, aquella que ha ido en pos de sus deseos, de sus anhelos, de sus pasiones. Y es que oveja gorda nunca va a saltar el cerco. La oveja gorda no tiene esa facilidad de saltar el cerco. Oveja flaca salta el cerco. ¿Quién es esa oveja gorda? El creyente que en algún momento busca alimentarse de la palabra, que está nutrido y que absolutamente nada sabe que tiene que hacer afuera, porque el alimento que le dan ahí, su pastor, es un alimento que le nutre y que no tiene que andar buscando en otros lados. Oveja gorda nunca salta el cerco. La flaca salta el cerco y anda metida en quién sabe qué tantas cosas. Metafísica, Feng Shui, testigos de Jehová, santería. Y es que la Biblia dice que entonces cuando va y encuentra el pastor a la oveja, dice que entonces la carga en sus hombros. Y algunos pastores poéticamente podrían decir, mira cómo es Dios que nos lleva en sus hombros. Algunos pastores podrán predicar y decir, mira cómo es Dios que la encuentra a la perdida y entonces se la monta sobre sus hombros y la lleva con las 99. No, yo no creo que sea así. La Escritura solamente nos dice que entonces la encuentra y la carga sobre sus hombros. Pero déjame decirte una cosa, que es lo que yo creo que pudo suceder, porque esto pasa con los pastores y las ovejas en los campos. Cuando una oveja se descarría y se va, al pastor no le preocupa la primera vez. Pero cuando ya pasa una segunda, una tercera, una cuarta, más bien cuando pasa una segunda o una tercera, el pastor tiene que tomar una acción. No le preocupa cuando la oveja se va una vez, porque la oveja puede andar mirando, ¿verdad? Observando. La oveja puede andar indagando, tratando de descubrir. Y el pastor no se preocupa porque se pierda una sola vez la oveja. Pero cuando ya se pierde 2 veces o 3 veces la oveja, el pastor tiene que hacer algo y lo que hace es que le rompe una pata. ¿Sabes para qué? Para que no ande indagando y yendo a los lugares donde corre peligro. ¿Qué harías si te rompiera una pata espiritual? Porque hay algunos que se van y regresan. Y entonces quisiera que todo le habláramos con rosas, pero también tenemos que hacerle ver su error. Y cuando le hacemos ver su error y su pecado, a veces no le gusta. Te tenemos que romper una pata. Y te tenemos que mostrar tu debilidad. Y tenemos que mostrar por qué razón no puedes salir del redil. Y no tan solo de la congregación, sino también del redil de Dios. Y entonces, es por eso que la Biblia solamente dice que Él la carga en sus hombros. Yo creo, de acuerdo a lo que dice el contexto
histórico de cómo es la vida en el campo es que el pastor encontró a la oveja y le dijo: aquí estás condenada. Y entonces la agarró y la oveja, ve, y entonces la tomó y le agarró una pata y la quebró. No sé si una, no sé si dos, pero el asunto es que se la llevó sobre sus hombros. ¿Por qué razón el pastor le quiebra la pata? Una, para que no ande brincando de un lugar a otro e indagando donde corre peligro. Dos, porque es una enseñanza para la oveja. Porque el pastor necesita darle cuidado a esa oveja que ahora está enferma, que ahora no puede caminar, y el pastor le acerca el alimento y el pastor entonces la cuida, y entonces todo el día y todo el tiempo la oveja está con el pastor hasta que crean un vínculo. Y cuando la oveja sana, la oveja ya no se va. ¿Sabes por qué? Porque hizo un vínculo con el pastor. Y entonces muchas veces Dios tiene que rompernos una pata, dos patas, tres patas, cuatro patas, y hasta la boca nos las tiene que romper. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué nos mete a momentos difíciles? ¿Sabes por qué nos mete problemas? ¿Sabes por qué te quita? ¿Sabes por qué te anula? ¿Sabes por qué desaparece? ¿Sabes por qué te mata algo? ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que si tú estás herido, entonces tú lo vas a buscar a Él y vas a pasar tiempo con Él en medio del desierto y en medio de la prueba, y vas a hacer un vínculo con tu pastor. Y por eso dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor y Él no me faltará. ¿Me entiendes? Por eso son los momentos difíciles, por eso son los momentos dolorosos, por eso son los momentos de prueba, para que tú te acerques a Él y Él entonces pueda sanarte, restaurarte, cuidarte, llevarte en sus hombros, porque tú no puedes, porque estás impedido. Y entonces tienes una relación con Dios y jamás, cuando lo conoces y tienes esa relación, jamás quisieras apartarte de Él. Porque como dijo aquel apóstol: nadie, Señor, ¿a quién iremos si solamente tienes palabras de vida eterna tú? Ya lo hemos probado todo. ¿A dónde más iremos? ¿Con quién más iremos si solamente en ti nos refugiamos? Si solamente en ti encontramos palabras de vida, de paz. Solamente en ti tenemos palabras de vida eterna. ¿A dónde más iremos? Y cuando tú haces un vínculo con el pastor de pastores, entonces jamás lo quieres dejar. Por eso hay gozo en el cielo cuando una oveja es encontrada, dice la Escritura. Hay regocijo, hay fiesta. La segunda historia que nosotros vemos en Lucas 15 es la mujer que extravió una moneda. Y dice que tenía varias monedas y que se le extravió una. Perdió algo que con mucho cuidado había guardado. Y sabes, inmediatamente la acción fue desesperada, pero también fue la acción de buscar aquello que para la mujer tenía valor. Y eso nos habla de algo, que cuando tú pierdes tu relación con Dios, que cuando tú pierdes lo más amado, que es tu relación con Él, que cuando a través del pecado, por la desobediencia, porque te atrajo algo, porque te sedujo, porque estabas en tus 5 minutos y no supiste cuándo Satanás te vino, te tentó y caíste. Y la acción de una pérdida, o la acción de la pérdida de la moneda de esta mujer fue inmediato. No dijo: mañana buscaré. No dijo: dentro de 8 días, ahora que escombre la casa, ahora que haga limpieza a conciencia, le buscaré la moneda. No, la actitud de la mujer no fue dejarlo para mañana o para después. La actitud de la mujer fue para dejarlo de inmediato. En insofacto dijo: se me perdió la moneda. Volvió a contar sus monedas y se dio cuenta que le faltaba una, y empezó a buscar por todos lados, los rincones, el ropero, entre los sillones, debajo de la cama, debajo del tapete. En todos lados intentó buscar, o más bien buscó la moneda. ¿Cuál es nuestra actitud una vez después de haber fallado a Dios? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Inmediato buscar aquello que perdimos. De inmediato sanar la relación, no tan solo con Dios, sino también con los hombres. Es de inmediato accionar. Pero ¿cuál es la actitud de mucho creyente? Falla y dice: el domingo iré.
Y ese domingo te agarró sabanás y almohadás y no te dejó ir a la iglesia y ya no te pusiste a cuentas con él. Ya no buscaste recuperar lo que perdiste. Y vamos posponiendo, y vamos posponiendo, y vamos posponiendo nuestro encuentro con Dios y nuestro arrepentimiento. El sanar esa relación, repito, tanto con Dios como con los hombres. Ahora después que lo vea, ahora después que lo vuelva a encontrar, ahora luego le mando un mensaje, ahora luego le hago una llamada, ahora cuando volvamos a coincidir. Sin embargo, la acción de la mujer fue de inmediato. Perdió algo. Perdiste tu paz por alguna razón, búscala. Perdiste la fe, búscala. Perdiste tu santidad, búscala. Perdiste la relación con el Señor, búscala. Perdiste la relación con tu familiar, con tu amigo, búscala. Es de inmediato, no es para mañana, es hoy lo que tienes que hacer. Y el ejemplo de la mujer, porque para la mujer era algo muy valioso. Y el hecho de que tú no busques resarcir el mal, el hecho de que tú no hagas algo, quiere decir que lo que perdiste no tenía valor para ti. Quiere decir que no te interesaba esa relación familiar. Quiere decir que no te interesaba esa relación de amistad. Quiere decir que no te interesaba esa relación con Dios. Por eso lo pospusiste para después. Sin embargo, esta mujer, como sabía lo que valía y sabía su tesoro, y tal vez era un tesoro que había almacenado durante mucho tiempo y no se podía dar el lujo de perder algo que durante muchos años había guardado. Así es que cuando no buscas restaurar, cuando no lo buscas, es porque no te interesa y no te es de valor para ti. Pero cuando encuentra la moneda, dice la escritura que entonces llama a sus amigas, llama a sus vecinas y se pone feliz y dice: hey, lo que había perdido de valor lo he encontrado, y hace una fiesta. Es lo primero que hacemos cuando nos encontramos de nueva cuenta con Dios. Hacemos una fiesta y le decimos a medio mundo y damos nuestro testimonio. Es lo primero que hacemos cuando buscamos la amistad, el familiar, buscamos aquello valioso y lo restauramos, lo andamos vociferando. Los que son solteros, cuando se enojan con el novio, con la novia, ¿verdad? Y lo cuentan a los amigos y a medio mundo, lo andan diciendo, y a los papás, y están llorando. Es que la novia, es que el novio. Pero cuando se encuentran otra vez y entonces se perdonan y se vuelven a reconciliar, también lo vociferan. Porque lo valioso se tiene que hablar. Por eso tú no puedes quedarte callado cuando vienes a la iglesia a adorar a Dios, porque lo valioso se alaba. Por eso tú no puedes quedarte callado con la gente y tienes que predicarle, porque lo valioso se comparte y se predica. Por eso aquellos que no predican, aquellos que no cantan, aquellos que no hacen nada, entonces no tienen ese valor en su vida, no han encontrado el valor. Por eso es que están tan confundidos. Tercera historia. Si tú te fijas, es exactamente lo mismo, las mismas historias. De algo que se había perdido, de algo que se había extraviado, de algo que se creía como muerto. Y las tres historias terminan con un final feliz. Y es que hacen fiesta cuando eso que estaba perdido se halla o se encuentra. Todo el capítulo 15 nos habla acerca de la bendición de encontrarse lo valioso, de la bendición de encontrarse con el Dios de misericordia, el Dios de amor y el Dios que te está esperando con los brazos abiertos a que tú regreses, porque Él te quiere librar de todo el mal que viene sobre este planeta. Dime que si no te ama, dime que si no te quiere. Voltea con el que tienes al lado, hazle así en el hombro y dile: cabezón, Dios te ama. Vamos, dile: Dios te ama. Vamos, repíteselo una vez más y dile: Dios te ama y te está esperando. Por eso, la tercera historia que nosotros vemos es la historia del hijo pródigo. Una historia hermosa, interesante, pero el título de esta parábola está equivocado.
Y esto no es culpa de Dios. Esto es culpa de los hombres que le ponen los títulos a los capítulos. Si tú ves tu Biblia, te vas a encontrar en cada capítulo el título de lo que trata ese capítulo. Por decir, el capítulo 12 dice la misión del siervo. El capítulo, estoy viendo otro libro. Pero bueno, si tú lees, te vas a dar cuenta que otros capítulos, por decir el capítulo 14 tiene otro título, el capítulo 13 tiene otro título. Y eso no es cosa de Dios, más bien es cosa de los hombres que en algún momento, es más, cuando se encontraron los papiros y cuando se encontraron los rollos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no estaban divididos en capítulos ni en versos. ¿Quién entonces hizo las divisiones de los capítulos, de los versículos, y quién les puso el título así como lo vemos aquí en los capítulos? Bueno, el hombre, y si lo puso fue para mayor facilidad de lectura, para que no se hiciera tedioso. Por eso digo que el título de El hijo pródigo está mal. Porque no debería de llamarse el hijo pródigo, más bien esta parábola debería de llamarse la parábola del padre amante y perdonador. Porque el darle el título al hijo pródigo es como alabarle y hacerlo el héroe de la historia. Y el hijo pródigo no es el héroe de la historia. Quien es el héroe de la historia del capítulo 15 de Lucas es el Padre. Por eso no debería de llamarse la parábola del hijo pródigo, más bien debería de llamarse la parábola del padre amante y perdonador. Porque entonces se le daría todo el crédito a él y no al hijo pródigo, no al hijo desobediente. Pero bueno, ¿qué significa parábola? La palabra parábolas viene del hebreo parábole, que significa colocar al lado o hacer una comparación. ¿Qué es una parábola? Pues bueno, es la comparación entre un relato terrenal y un relato espiritual. Es lo que estamos viendo. Jesús pone el relato de alguien que existió, ¿verdad? Alguien terrenal, este padre y este hijo, para dar una enseñanza de algo espiritual, que es el Padre celestial y el hijo o su hijo descarriado. ¿Sí me explico? Parábola significa hacer una comparación de un relato terrenal con un relato espiritual para dar una enseñanza. Vemos muchas parábolas en la Biblia. Vemos la parábola de Lázaro y el rico, donde vemos que Lázaro está en el paraíso y el rico está en el tormento. Y entonces nos habla Cristo de cómo es el infierno y a dónde se va la gente que en algún momento pues rehúsa buscarlo. Y entonces esta parábola o esta comparación de algo terrenal para dar una enseñanza espiritual nos habla acerca del Padre, cómo es Dios, un Padre perdonador, un Padre amoroso, un Padre misericordioso, un Padre que da oportunidades. Y a algunos les cuesta a Dios decirle papá, porque piensan y se comparan y ellos mismos hacen una parábola en su mente y dicen, papá, no, porque mi padre terrenal me abandonó, me golpeó, me maldijo y cuando más lo necesitaba me dejó. Por eso a muchos les cuesta trabajo decirle a Dios papá, porque lo asocian y lo comparan con ese padre que se fue por cigarrillos o se fue al pan y hace 20 años que no regresa. Y entonces asocian al Padre terrenal y dicen, es que Dios es igual, por eso no le puedo llamar Padre. No, estás equivocado. Dios no es como tu Padre terrenal que te abandonó y que cuando más lo necesitabas te dejó. O cuando saliste embarazada te dijo, me has decepcionado, eres una vergüenza para la familia, no tienes nada que hacer aquí, vete de mi casa en este momento. Sabes que cuando tú cometiste un error
Y cuando tú cometiste un pecado, Dios no te dijo lo mismo que tu Padre terrenal, sino Él te dice: ven, arrepiéntete, dame tu corazón y yo te prometo restaurarte y yo prometo amarte y perdonarte todas tus faltas. ¿Sabes qué? Completamente distinto. Y entonces es una parábola de un Dios amante de sus hijos. Es la parábola de un Dios amante de su creación, cuidadoso y perdonador. La herencia que no merecía este hombre. Se nota que los años que el hijo había pasado sirviendo a su padre, los años de servicio eran simplemente por obligación, mas no por amor. Se nota cuando tú lees detenidamente la Escritura y empiezas a meditar. Veíamos el día lunes en la enseñanza que tenemos, hablábamos sobre el carácter de Cristo. Y si tú lees y te das cuenta y lees los evangelios, nos enseña cómo debemos de comportarnos y cómo debemos ser. Está implícito el carácter de Cristo en los evangelios. Un hombre manso, pero no menso. Un hombre con mucha paciencia. Un hombre con mucho amor, con mucho temple. Pero también un hombre con mucho carácter. Que cuando tenía que ser oveja era una oveja, pero cuando tenía que ser un león era un león. Que cuando tenía que usar la fuerza, cuando quita a los cambistas de la iglesia o del templo, pero también usa la astucia, que cuando lo quieren matar y traman y le dicen argumentos viciosos y argumentos con doble sentido, todos los jefes de los partidos políticos religiosos de su tiempo le empezaron a hacer preguntas cuando ellos no se veían entre sí. Entre los partidos políticos religiosos se odiaban, pero se confabularon, se unieron para tratar de acabar a Cristo. Y cuando ellos empiezan a preguntar, Él hace con su conversación y con sus enseñanzas que entre ellos mismos se ataquen y se peleen con sus argumentos. Y Él, cuando ve que ya está la batalla campal, Él lo que hace es que se retira, se hace para atrás unos cuantos pasos y se va. Cuando lo intentan matar y se da cuenta que hay un grupo de personas allí y que cuando pasa en medio de ellos, entonces lo van a matar. Y Él sin temor pasa por en medio de ellos y todos se quedan con el machete, la espada, el cuchillo, la daga en el aire. Y Cristo pasa en medio de ellos y les dice: buenas tardes, caballeros. Buenas tardes. ¿Te das cuenta del carácter de Cristo? Que por eso las películas lo ofenden. Y por eso los cuadros que tú ves de Jesús lo ofenden. Porque vemos un Cristo afeminado, flaco, en las películas, que siempre anda con la cara como de triste. Pero cuando tú ves los evangelios te das cuenta que es todo lo contrario. Y que Cristo no era ni delgado como las películas, sino era un hombre fornido. Porque, ¿por qué razón? Porque Él tenía un oficio que su padre le había dejado, que era ser arquitecto. Su padre no era carpintero. Quien construía las casas, por supuesto que también tenía que saber de carpintería. Pero el cargar tan solo la parte de la cruz tenía que tener habilidad. Y soportar 39 latigazos era alguien que tenía que ser fuerte. ¿Sí me explico? De carácter. Y la Biblia dice que no era hermoso. Una cosa es ser bello y otra cosa es que cautivaba. El libro de Isaías dice: y será sin belleza, para que la belleza no sea lo que llame la atención. Y entonces dice la Escritura: tendría que ser el Mesías sin belleza para que eso no le cautivara. Pero a la vez tenía tanta atracción que cuando un día está en un pozo, una mujer llega y se le acerca y le dice: Jesús, dame de beber.
Y entonces la mujer empieza a coquetear con él y le dice, no, momento, ¿dónde está tu esposo? Y entonces le dice, no tengo esposo. Y entonces entra el don de ciencia de Jesús y le dice, ¿cómo dices? Bien has dicho, no tienes esposo porque tú has tenido 5 y con el que estás ahorita no estás casada. Y luego dice la escritura que cuando iba caminando por la calle le gritaban a Jesús las mujeres. O sea, ya había piropo, ¿no? Y le gritaban a Jesús, feliz la mujer que te dio de mamar con sus pechos, feliz la mujer que te tuvo en su vientre 9 meses. Entonces, no tenía belleza, pero sí era atractivo. Algo llamaba la atención. ¿No te ha pasado que ves gente que tú dices, ¿cómo este ingrato desgraciado se pudo casar con esa modelo? Y tú le preguntas y entonces dice, la mujer dice, es que tiene un no sé qué que me vuelve, ay pastor, tiene algo. No es hermoso, pero es atractivo, algo. Y entonces ves el carácter de Jesús en los evangelios y entonces nos enseña cómo tenemos que ser. Por eso cuando lees la Biblia así dices, no voy a distraerme, voy a leerla, y lees verso por verso, encuentras una serie de cosas, y más en los evangelios, de cómo tienes que comportarte, cuál debe ser tu carácter, cómo tienes que actuar, en qué momento. Por eso dice Juan en Apocalipsis, y yo vi un cordero que estaba siendo golpeado, sangrado, pero solamente parpadeé, y cuando vuelvo a abrir mis ojos, ese cordero se había convertido en un león. ¿Y cómo tienen que ser sus hijos de él? De la misma forma. Por eso la Biblia dice, mansos como paloma, pero hábiles y astutos como una serpiente. Y entonces nosotros notamos en este verso que el muchacho solamente estaba con su padre por un interés, obedeciéndole y sirviéndole como si fuera una obligación desagradable, que no lo hacía por amor. Tanto así que él exige la herencia. O sea, que no estaba por él por amor. ¿Y cuánta gente no busca a Dios por lo que está en la mano de Dios, mas no por lo que hay en su corazón? Yo creo que tú como padre, y ya como con hijos mayores, yo creo que tú sientes cuando alguien te busca, uno de tus hijos te busca porque tienes que ser el aval para ese nuevo producto que va a sacar en la tienda departamental. Yo creo que tú sientes cuando tus hijos no tienen que comer y te dicen, ay, andábamos por aquí y venimos a visitarte. No, veniste a gorrear la comida. O cuando se te acabó el dinero, ¿no? Tú sabes cuando tus hijos te llegan y te dicen, bueno mamá, yo ya me voy, pero no tendrás por ahí 500 pesitos. Y entonces tú como padre, ¿cómo sientes que te busquen simplemente por lo que está en tu mano, mas no por lo que está en tu corazón? ¿Sabes que Dios es así? A veces lo buscamos por lo que Él nos puede dar, pero no por lo que Él es. Y este es el caso de este muchacho, que buscaba a su padre y hacía todo lo que hacía simplemente por un interés personal, pero no porque amara al padre. Es una historia que se repite. Padres que dejan herencia y se los dejan a los hijos equivocados. ¿Cuántos casos no he visto de esto? Que se muere el papá y aún en el mismo velorio los hijos están peleando y buscando los papeles de los predios, las joyas, el dinero. Ingratos, por lo menos dejen que entierran a su padre y después se pelean. Pero me ha tocado ver que en el mismo velorio hay pleitos y ahí tengo que entrar como referee y digo, esto no estará dentro del contrato. Y ni siquiera por la memoria del que está ahí en la caja pueden guardar compostura. Lo peor que puedes hacer es dejarle tu herencia a los hijos equivocados. ¿Sabes por qué? Porque no les haces un bien, les haces un mal, y va a suceder lo mismo que pasó acá. Una herencia que se le dio a un hijo y que la despilfarró. 2 hijos tenía el hombre. El otro estaba ahí con el padre
el otro no pidió nada. Sin embargo, el padre dijo, es momento de heredar en vida, y le dio su parte. También al que se quedó en casa, pero también al que se fue le dio su parte. Y mira esto. Dice la escritura que entonces el muchacho todavía tardó un poco de tiempo cuando recibió la herencia, las posesiones, y luego las vendió. Eso nos habla mucho de que este tipo ya había maquinado, ya había pensado hacer algo. Ya sus pensamientos habían volado, tanto que las vende y posiblemente malbarató todo lo que su padre le había dejado. Con tanto esfuerzo el padre trabajó, con tanto esfuerzo el padre hizo de sus posesiones, con tanto trabajo durante muchos años para que este ingrato viniera y lo despilfarrara. Se quedó con ellos temporalmente, un poco de tiempo, días tal vez, mientras buscaban los compradores. Y entonces vendió las propiedades y se fue lejos. Porque siempre que los hijos quieren hacer algo, siempre se van lejos. Las escuelas más alejadas, el departamento más alejado, cuando son solteros. Y entonces los padres dicen, pero ¿por qué te quieres ir tan lejos? Y siempre hacen sus fechorías lejos para que nadie lo reconozca en el vecindario y nadie vaya con el chisme al papá o a la mamá. O sea, el tipo ya había pensado, ¿qué tú no has hecho cosas malas? ¿Y que siempre pensaste hacerlas lejos? Pero ya las habías maquinado, ya estabas día y noche pensando cómo le ibas a hacer, a dónde ibas a hacer y cómo te ibas a ir. Sí, este muchacho también ya estaba pensando y todo comienza en el pensamiento. Una herencia a un hijo que lejos de hacerle un bien le hizo un mal. Tú cuando ves a un padre judío con su hijo en una empresa o en el negocio familiar, tú te vas a dar cuenta que al hijo no lo ponen de gerente, no lo ponen. Cuando el padre quiere meter a trabajar a su hijo, a su empresa, a su negocio, no habla con sus subordinados y dice, a mi hijo, este es mi hijo, va a ocupar la subgerencia, este es mi hijo, va a ocupar la posición tal. No, ¿sabes qué manda a llamar? Al encargado de la posición más baja de la empresa o del negocio. Y le dice, este es mi hijo, pónmelo a barrer. Y tú dices, ¿cómo? Pues si este es el futuro dueño de la empresa. Y el problema sería, imagínate, si tú tienes una empresa, un negocio, o si ya lo tienes, inmediatamente metiste a tu hijo en la posición más alta porque es tu hijo. Pero así nunca le habrás enseñado nada. El problema es que cuando tú fuiste muy pequeño, careciste de tantas cosas y comías de la basura y tus zapatos tenían hoyos. Y entonces me dicen, pastor, es que yo de chico fui tan pobre, tan pobre, tan pobre, que ahora a mis hijos les doy todo. Error. Porque no enseñas a ganárselo y no enseñas a valorarlo. Y un día crías cuervos y te sacan los ojos. Lo que hace un padre judío es que pone a su hijo en la posición más baja y entonces después pregunta al padre y le dice, ¿cómo va mi hijo? Ya aprendió a barrer, ya aprendió a armar cajas, súbamelo al siguiente nivel. Y lo van pasando de nivel tras nivel, tras nivel, tras nivel. ¿Sabes por qué? Para que cuando el padre se muera o el padre decida ya no trabajar y depositarle el negocio familiar en sus manos, el muchacho sabe administrar desde lo más bajo hasta lo más alto ese negocio y esa empresa, pero también aprende a valorar tanto a la gente como al esfuerzo de los padres. Pero tú les quieres saltar todo ese proceso y no es así. Tú les quieres saltar todo ese proceso y por eso la Biblia nos enseña que cuando se salta ese proceso, entonces el hijo que no llegaba a tener nada y que no era dueño de nada, ahora es dueño y tiene dinero en sus manos, lo va y lo despilfarra. Solamente hay dos formas de aprender en la vida, grábatelo bien. Dos formas de aprender en la vida. Una, a través de los errores, duro y duro y duro. A veces yo sí creo que algunos hombres vienen del mono.
yo sé, algunos están feos. Y uno dice, este sí es hijo del chango. Tú ves otro animal que se hace daño y no vuelve a tocarlo. Pero parece que el hombre hace cosas que le hacen daño y va una y otra 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 vez. ¡Ay, mamá! Es que este es diferente. Este sí me ama. Y la mamá dice, te va a volver a dejar otro hijo. Ya tienes 4. No, este sí me quiere de verdad y a los 4 los va a querer y los 4 los va a mantener. Ay, mamá, es que es un pan de Dios. Y parece que la mamá tiene voz profética. ¿A poco no? A mí no me va a volver a pasar. Y lo hacemos una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez y no entendemos. Y entonces el hombre tiene 2 formas de aprender. Uno, a través de los errores. Y la segunda forma de aprender es a través de los mentores, de los maestros. Y los maestros nos ahorran tiempo. Los maestros nos ahorran fracasos. Los maestros nos ahorran lágrimas. Los maestros nos ahorran tiempo. Pero ¿sabes cuál siempre escoge el hombre? No los mentores, no los maestros, los errores. ¿Sabes cómo aprendió este hijo pródigo? A través de los errores y los golpes. Y es que de acuerdo a la cultura, cuando un niño nacía de un hacendado, cuando ya cumplía 3 años, mandaban a mandar a un maestro. En griego se dice paidagogos. Y curiosamente, la Biblia le llama al Espíritu Santo paidagogos. ¿Qué es un paidagogos? De ahí viene la palabra pedagogía, o esta carrera de pedagogía. La palabra paidagogos significa un maestro o un mentor de confianza. ¿Y quién era un paidagogos? El padre hacendado mandaba llamar a ese maestro y entonces los padres le decían al paidagogos, aquí está mi hijo de 3 años, te lo entregamos para que tú lo formes y lo hagas. Y entonces el niño vivía desde la edad de 3 años a la edad de 18 años. Y durante todo ese tiempo, el paidagogos le enseñaba a leer, a escribir, idiomas, ¿verdad? Le enseñaba negocios, le enseñaba modales, cómo se tienen que utilizar todos los cubiertos, cómo se tiene que sentar, cómo tiene que comer, absolutamente todo. Porque tú conoces a una persona, escúchame bien, y solteros, tú conoces a una persona por cómo habla, cómo come, cómo viste. Tú puedes conocer a una persona cómo habla, cómo come, lo que bebe, lo que come. Y entonces creaba este niño durante los 15 años. Y cuando ya cumplía la mayoría de edad, el paidagogos venía y lo presentaba al padre y le decía, aquí está tu hijo hecho y derecho. Listo para tomar las riendas de la empresa y del negocio. Ese era el trabajo del paidagogos. ¿Y cuál es el trabajo del paidagogos del Espíritu Santo? Hacernos hombres que sepan pensar, que sepan actuar, que sepan hablar, que sepan sentir, que sepan lo que comen de forma espiritual, ¿verdad? ¿Qué es lo que le llena su mente? ¿Qué es lo que le llena su corazón? Tú no puedes estar con personas que te llenen de estiércol el espíritu y la mente. Tú no puedes estar con personas que en lugar de hacerte crecer te hagan decrecer, porque entonces comerías comida de cerdos. Siempre hay alguien que te está observando, y si no es alguien que te conozca terrenalmente, hay alguien que te conoce ahí arriba. Por eso, entre más lejos te vayas, pues hay unos ojos que no te van a quitar de encima, y ese es Dios. Te podrás esconder del pastor y de tus hermanos y de tu familia, pero de esos ojos gigantes, de ese gran hermano, ¿verdad?, llamado Dios, siempre va a estar con los ojos
puestos en ti. Lo malgastó todo porque pues, no supo los años de esfuerzo del padre que le costó construir y hacer sus bienes y sus riquezas. Solo le importó el bienestar del muchacho. Y así hay personas que solamente buscan su satisfacción, su propio placer, su propio bienestar, su propio provecho. No le importó si el padre ya era anciano, cansado, con las manos callosas, casi ciego, encorvado. No le importó a este hijo todo lo que su padre había trabajado, ni todo lo que le había costado construir. Solamente le importó su propio bienestar, solamente le importó su propia satisfacción y su propio placer. Y así hay personas que no les importa cuánto tengan que pisar, a quién tengan que pisar, cuánto tengan que ofender, con tal de autorrealizarse. Así hay personas que no les importa, Ellas son primero y después ellas y después ellas. Primero ellas, segundo ellas, tercero ellas, cuarto ellas, y así nos podríamos pasar. Que solamente buscan su propia satisfacción y sus propios placeres para poder sentirse realizados. Pero ¿sabes que la gente que hace ese tipo de cosas es la más miserable? Por eso tenemos este caso de este hombre. Fue miserable porque pisó todos los principios que se le habían enseñado, pisó todas las reglas divinas y nunca tuvo compasión de su padre. Y entonces él se volvió miserable al grado de que empezó a comer comida de cerdos. Empezó a consumirla, se quedó sin dinero, se acabaron los amigos, se acabó el placer, se acabó el vino, se acabó la gente que lo rodeaba, se acabó la gente que le aplaudía todo lo que hacía, sus desfiguros en los bares, en las cantinas. Se acabó todo eso. Mientras la gente estaba y lo vitoreaba, él se sentía con energía. Porque cuando tú estás con gente nociva y cuando tú estás con gente que todo te aplaude, tú te sientes lleno de energía. Pero cuando esa gente ya no está, tú te sientes un miserable. Y yo dije la otra ocasión, tú no necesitas porristas, tú necesitas entrenadores. Aunque metas un autogol, pues también te van a echar porra. Aunque estés jugando muy mal, y tú lo que no necesitas en la vida, lo que menos necesitas en la vida, son porristas. Alguien que te diga lo que quieres escuchar. Tú no necesitas porristas, alguien que te aplaudan tus pecados y tus errores. Tú no necesitas porristas, tú necesitas entrenadores que te digan, la estás haciendo muy mal, lo que es como estás jugando y como te estás conduciendo no es la forma correcta. Entrenadores que no te van a aplaudir tu mal juego, entrenadores que te van a decir, o cambias la estrategia o pierdes el juego. Tú y yo necesitamos entrenadores, no porristas. Dile que tienes al lado, no me eches porra. Dile, mejor dime qué tengo que cambiar. Vamos, dile, no me eches porras, dime qué tengo que cambiar. Y respóndele y dile, ¿seguro? Y entonces, porque la gente, hay gente que se alimenta de las palabras equivocadas, de los aplausos. Hay gente que se alimenta de eso. Y cuando la gente ya no está, no sabe ni cómo se llama, ni para qué vino a la tierra. O sea, hay un montón de cuestionamientos. ¿Que esto fue lo que pasó? Por eso la Biblia dice que el hijo pródigo volvió en sí. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que el hijo pródigo es como si hubiera estado hipnotizado o hasta endemoniado. Y cuando estuvo comiendo comida de cerdos, entonces dice la Biblia que hubo un destello de luz. Decimos en México, nos cayó el 20. Hubo un momento de lucidez que dijo, ¿qué carambas estoy haciendo aquí comiendo comida de cerdos? Si en mi padre hacendado en la hacienda
hay mucha comida y hay muchos trabajadores y yo no tengo necesidad de estar aquí. ¿Sabes por qué? Porque las personas pueden ser dominadas por sus impulsos. Las personas pueden ser dominadas por sus pensamientos, pero también las personas pueden ser dominadas por demonios. Y todo es un proceso. La gente que reacciona así visceral, esa gente que reacciona así a la primera y se les va encima y... No, a mí ni me digas porque yo sí me voy encima y yo no respondo de mí. Visceral e impulsivo. Y cuando tú respondes así, después sigue lo siguiente. Tú no vas a tener el control de tus pensamientos. No tan solo vas a actuar impulsivamente o vas a golpear, sino después tu mente te va a empezar a jugar y te va a decir, bueno, es que no le pegaste bien. Ve y búscalo y pégale bien. Y entonces vas a empezar a maquinar y tu mente te va a controlar. Pero después no tan solo te van a controlar tus impulsos, tus pensamientos, ¿verdad? O tu mente, sino después te van a controlar demonios. Por eso hay mucha gente en la cárcel que dice, no sé qué me pasó, oí una voz y sentí un impulso de matarlo, asesinarlo, degollarlo. Claro, porque todo comienza con la mente, con un impulso y después con la mente. ¿Sí me entiende? Tú no necesitas ser un asesino para que te controlen demonios. La práctica constante de un pecado te puede controlar un demonio. La práctica incontrolable de la marihuana, la cocaína, el alcohol, no tan solo va a ser un impulso, sino va a ser un control de un demonio. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Si ya alguien siente que está siendo impulsado por demonios, ustedes conocen la vacuna y ustedes conocen la solución. La sangre de Cristo tiene el poder para libertarte de todas esas cadenas y de todas esas ataduras. Y el nombre de Jesús, pues poderoso, donde se ahuyenta todo espíritu inmundo y todo espíritu de oscuridad. Tú podrás decir, ¿habrá alguien que pueda caer tan bajo? Tuve un caso hace poco de una persona que estaba siendo poseída por demonios y cuando entré a su departamento, todas las ventanas estaban tapadas con periódicos, bolsas de plástico negras, algunas ventanas cubiertas con cobijas, basura por todos lados. ¿Y sabes hasta dónde tenía este hombre Satanás encadenado? Comiendo su propio excremento y su propio papel higiénico. Uñas largas, desarreglado por completo. Tú podrás decir, ¿hay alguien que cae así? Sí. Ve a la gente que anda rondando las calles. Mucha de ellas es gente bien, empresaria, con negocio exitoso, con familias, pero alguien les dio celos de su éxito y les mandó una brujería y un día sintieron el impulso de salirse de su casa y caminar y caminar y caminar y caminar y caminar y caminar todo el día, y un día se perdieron y no encontraron más su casa. Mucha de esa gente tiene familia y yo conocí profesionistas así, por dioseros, profesionistas que están en la calle. Porque los demonios pueden arruinar la vida de una persona. Tú sabes que en China ya hay hamburguesas de excremento humano. El día que las prueben me dicen a qué sabe, ¿no? Sí hay gente que puede comer su propio excremento. Sí hay gente que puede ser controlada
por demonios. Sí hay gente que come comida de cerdos. Sí hay gente que le gusta comer el pecado, se sacia y quiere más y más y más y más. ¿Cuál es la comida de los cerdos? Bueno, un alimento que no te nutre sino te va a engordar. ¿Cuál es la comida de los cerdos? Por eso es la estrategia de Satanás. Transmisiones en vivo para que los cristianos estén más desnutridos y pronto mueran de forma espiritual. Porque eso no te nutre. Y hay cosas que no te nutren. Hay cosas que te llenan temporalmente. Los amigos, la familia, el dinero, el trabajo. Hay cosas que temporalmente te llenan. Unas vacaciones, algo material, una conquista, un éxito, un novio, una pareja. Pero eso es temporal y no te va a nutrir. Y si tú no estás bien nutrido de Dios, pronto se te va a pasar y vas a tener hambre y vas a seguir buscando pecado y vas a seguir buscando personas y vas a seguir buscando cosas para llenarte, porque como Dios no es el que te nutre y todo lo que comes es temporal, eso es comida de cerdos. Comida de cerdos son desperdicios, cualquier cosa que te puedes encontrar en las redes sociales, cualquier cosa que te puedes encontrar en internet, desperdicios. ¿Sabes cuántos casos no he estado escuchando de gente que su familia está enferma de este bicho? Y me dice, y le digo, pero pues se la pasó viendo televisión, ¿no? Ay, sí, es que teníamos que estar informados. Pues ahora aguántese, ¿no? Pues el bicho tomó más fuerza porque le diste pie al temor, porque le diste pie a decir que si tú te contagiabas te ibas a morir. Tanto desperdicio, y entonces lo estamos trague. Comida de cerdos. Y sobre todo excremento propio, excremento ajeno. ¿Y cuál es ese excremento que comen los cerdos? Pues bueno, cuando se trata del propio y comer nuestro propio excremento, son las comiseraciones. Ay, es que yo he sufrido demasiado, usted no sabe. Tuve un padre golpeador, una madre prostituta, mis tíos. Uy, no, yo sufrí demasiado. Y toda la vida se la va pasando diciendo cómo ha sufrido. Come su propio excremento. Una y otra vez sé que esto es desagradable, pero en el aspecto espiritual y en el aspecto almático así pasa. La gente se alimenta, ¿verdad?, de su conmiseración y dice a los demás cuánto ha sufrido, y entonces la lástima de los demás es lo que le da fuerza para seguir adelante. Por eso siempre necesitamos gente. La gente siempre necesita una palmadita en la espalda. ¿Por qué? Porque siempre está conmiserándose, siempre se está despreciando y siempre está diciendo todo lo que ha sufrido. Eso es comer su propio excremento. Comer excremento ajeno es todo lo que los demás te puedan soltar para ti, que te alimente el ego, que te alimente la soberbia. Eres grande, es que tú sin ti no podría vivir, sin ti las cosas no funcionarían, sin ti esto, sin ti. Y entonces tú dices, y te sueltan todo el excremento y tú te lo tragas. Cuando te levantan, cuando te enaltecen, cuando te exaltan, cuando te endulzan el oído. Comida de cerdos. Pero sin en cambio, este hombre entendió que en la casa del Padre había manjares. Estaba llena de delicias, como dice la Escritura. Y con Dios encontramos una serie de manjares exquisitos. Amor, paz, templanza, gozo, fuerza, poder. Por eso date cuenta cómo Dios habla en la Escritura, y Dios no habla nunca de una forma negativa. Todo es de una forma positiva y todo es de una forma que nos alienta a seguir adelante. Y aún dice, hijo, sé que tú vas a pecar, pero yo te pongo abogado delante de mi Padre, a Jesucristo.
Y él mismo dice, 7 veces cae el justo y esas mismas 7 veces se levanta. Entonces la Biblia nos está dando palabras de ánimo y no nos está condenando mientras hay tiempo. Porque Él quiere que tú regreses a los brazos de Él y Él quiere que tú regreses a su casa. Voy terminando. Por eso el hijo tiene la intención de regresar, pero no como un hijo, sino como un trabajador más. Recíbeme como un trabajador, no como un hijo. Y él entonces emprende camino. Y el padre está trabajando. Y dice la Biblia, algo que me llama la atención es que dice que a lo lejos, oye, estamos hablando de un anciano, estamos hablando de un viejo, que ya su vista no es la misma como la de un águila. Ya su vista ya está cansada, ya no logra ver. Pero ¿sabes qué es lo que lograba ver? ¿Sabes por qué su vista? Él hizo el intento de mantenerla todavía los ojos abiertos, no morir y no querer morir hasta ver a su hijo regresar. ¿Sabes qué es lo que le hizo que sus ojos volvieran a tener la lucidez y que volvieran a tener la fuerza para mirar? El regreso de su hijo es lo que le motivó. Y cuando la Biblia dice que él mira a lo lejos, oye, nos está diciendo que entonces el padre trabajando siempre volteaba por la misma dirección donde se había ido el hijo, esperando y declarando y orando y pidiéndole a Dios que por la misma dirección que se había ido, por esa misma dirección regresara. Y mira, Dios honró su fe. Y yo me supongo que todos los días cuando él trabajaba, volteaba hacia ese camino esperando que regresara, y mañana, tarde o noche volteaba hacia ese camino para que su hijo regresara. Y un día a lo lejos ve una silueta que se le hace conocida y él sabe quién es esa silueta y él sabe que es su hijo. Mira lo que hace un padre, mira lo que hace el amor de un padre. Reconoce a larga distancia la silueta, la voz, el grito, el llanto de su hijo. Él lo reconoce perfectamente bien. No logra distinguirlo, pero sabe que esa silueta, aún más delgada, es su hijo. Aún encorvada, es su hijo. Y entonces empieza a llamar a medio mundo y corre el padre hacia el hijo. Lo que es la paciencia de un padre. ¿Tu hijo se te fue? ¿Tu hija se te fue? O si no se fue de casa, por lo menos está ahí en casa, pero sabes que ha tomado caminos diferentes y distintos. ¿Sabes que no está por el camino correcto? Entonces no pierdas la esperanza. En algún momento, por el mismo camino que se fue, así también el Señor lo va a hacer regresar y lo va a traer a sus pies. No pierdas la esperanza. No importa dónde esté hundido tu hijo o tu hija. No importa en qué tantas cosas se haya metido. Cuando Dios toca su corazón, Dios lo hace regresar. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza y ten por seguridad que Dios lo va a traer de nueva cuenta. Tal vez arruinado, tal vez enfermo, tal vez como la oveja con una pata rota, pero lo va a hacer regresar de una o de otra forma. Por eso dice la Escritura, es mejor que entres al cielo sin un ojo, sin una mano, sin un brazo, sin un pie. Vas a entrar incompleto, pero vas a ser salvo a que te vayas completito al infierno. Eso es lo que quiere decir, que no sabemos hasta dónde Dios te tenga que golpear, pero ese golpe, ¿verdad? Si te deja tuerto, si te deja ciego, ese golpe si te deja sin familia, si te deja sin negocio, ese golpe si afecta tu salud, será para que regreses a Él. Es mejor por las buenas. Dile al que tienes al lado, es mejor por las buenas. En las 3 parábolas hay 3 diferencias. La oveja se perdió porque es un animal estúpido que no piensa ni mide el peligro. La moneda se perdió por accidente. El hijo se perdió por voluntad propia, por apostatar. Pero déjame decirte algo. El amor de Dios puede vencer la estupidez humana. El amor de Dios puede vencer las circunstancias que influyen para el mal. Pero también el amor de Dios puede llevar a ser conciencia
al corazón más rebelde, porque Dios es Dios de amor y no se resigna a perder lo que Él ama, sino Él busca y espera, alegre, con gozo, cuando recupere lo que se había perdido, sea por una tontería humana, por un error como la moneda, por un accidente, o sea por propia voluntad. Finalmente el amor de Dios no se acaba, no se termina, y Él sigue pacientemente esperando a que lo perdido regrese de nueva cuenta. Por cual sea que haya sido que te hayas perdido y que hayas tomado un camino, por voluntad, por una tontería, por un accidente, que alguien te llevó, te incitó, no mediste las consecuencias, no te preocupes. Ahorita todavía tienes esperanza. Regresemos a los brazos del Señor. Si usted desea saber más de este y otros temas, así como de nuestros materiales y ministerio, le invitamos a que visite en Facebook. Búsquenos como Apóstol Luis Alvarado y Ministerio Alcance Mundial. En Twitter, Alcance-Mundial. Y en YouTube, busque el canal de Luis Alvarado Alcance Mundial. Nuestro correo electrónico, ministerioalcancemundial@hotmail.com.